que es el de educación intercultural, etnoeducación y educación propia, y el curso de movimientos sociales en Colombia. Bueno, entonces, bueno, primero que todo, pues aclarar, como les había comentado también presencialmente, quienes pudieron asistir, que justamente desde esos cursos se va a desarrollar algunas partes del proyecto aplicado, ¿sí? Entre ellos desde educación intercultural, etnoeducación y educación propia, se tiene como objetivo avanzar en su marco teórico conceptual, ¿vale? Entonces, como les comentaba, la idea es que avancemos con ello en este periodo, en este octavo periodo, y que también al llegar a la finalización podamos socializar esta parte teniendo siquiera al mínimo 2 o 3 cuartillas del marco teórico conceptual, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes ya adelantaron todo este proceso con los anteriores tutores, y la idea es que ahorita lo vayamos organizando, estructurando, ya que vaya quedando pues como finalmente se va a presentar para la inscripción de su proyecto justamente. ¿Listo? Y desde el curso de movimientos sociales en Colombia también tenemos el objetivo es de tener clara la justificación, el para qué nosotros vamos a desarrollar esa investigación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy, muy claro, de la justificación también vamos a tener de 1 a 2 cuartillas. Eso, y lo vamos a ir estructurando para que ya quede organizadito. Bueno, quisiera preguntarles a ustedes si hasta el momento tenemos alguna duda para que vayamos resolviendo desde allí, desde las actividades que tenemos por entregar. Bueno, vamos a separar en 2 partecitas. La primera es que voy a presentarles algunos conceptos que se van a trabajar dentro de ese marco teórico conceptual, de acuerdo a sus proyectos, ¿sí? Ya que están enmarcados todos, pues, como por la medicina ancestral, por los mitos y leyendas, por todo el rescate de la memoria, ¿cierto? Entonces, la idea de esto es que los conceptos vayan también de la mano con ello. ¿Sí? Entonces los conceptos que yo quiero presentarles están a continuación, y también darle el espacio en la segunda parte a las actividades que debemos entregar, pues que tenemos a un plazo hasta el 31 de marzo, pero la idea es que vayamos avanzando con ello para evitar atrasos. Bueno, listo. Entonces, mis queridos profes, algunos de los conceptos que vamos a trabajar, ustedes ya tenían algunos, aparte de los que les voy a presentar, sí me gustaría saber si tienen algunos otros para también socializarlos y saber si a todos nos puede dar luces esos conceptos que ustedes ya tienen. Vale, entonces voy a presentarles aquí. Listo. Entonces, miren, aquí he citado algunos de los conceptos que se tendrían en cuenta con algunos de los teóricos que trabajan justamente estos conceptos. ¿Listo? Entonces, la idea de ahorita es socializar con ustedes a estos conceptos, pero también compartirles a ustedes los textos que nos van a guiar por esta parte. ¿Sí? Nosotros en el sílabus también contamos con varios textos que nos han orientado un poco con respecto a esos conceptos. Pero también tengo algunos autores que nos pueden dar un poquito más de luces con ello, ¿vale? Entonces, los conceptos que vamos a trabajar son etnotexto. Uno de los autores que trabaja muy bien esa temática es Hugo Niño. Entonces, como les digo, voy a compartirles a cada uno de ustedes, a sus correos y a sus WhatsApps, los textos a los cuales les vamos a dar lectura, quienes pues tengan más o menos esta parte, para que
lo podamos profundizar. ¿Listo? El etnotexto, que justamente hablábamos de ello, es el texto que se teje, ¿no? Todos ustedes, todos los estudiantes de etnoeducación están tejiendo un texto étnico, ¿sí? Desde la comunidad, desde el territorio. Entonces aquí entran a ser parte estos conceptos como el territorio, como la comunidad, ¿sí? Entonces el etnotexto lo vamos a trabajar desde Hugo Niño. Tenemos otro concepto que es comunidad. Necesariamente pues nosotros justamente vivimos dentro de una comunidad, entonces la idea es que hablemos un poquito sobre esto también. Tenemos al autor que es Esposito, ahorita no tengo el nombre, pero también tengo el texto que les voy a compartir. Seguimos con un concepto que es cultura, habíamos hablado también de identidad cultural, ¿sí? No vamos a trabajar de pronto el concepto de identidad solamente como por separado, porque es un contexto, es un término muy ambiguo. Entonces la idea es que lo centremos un poquito más en la identidad que nos caracteriza como comunidad, ¿sí? Dentro de nuestra cultura, ¿qué es lo que nos identifica? Entonces, si tenemos identidad, si tenemos cultura o identidad cultural. Bueno, esa también es Anderson. Bueno, algunos de los trabajos que ustedes tienen hablan mucho sobre todos esos saberes que tenemos como frontera, ¿sí? Los saberes que tenemos desde el Ecuador, los saberes que tenemos desde el Amazonas, otros por allá de la sierra. Entonces también hay un concepto bien bonito que junta justamente eso para que hablemos de educación intercultural, que es el saber fronterizo. Hay un autor que trabaja muy bien, muy bonito esa temática, que es Martín Barbero. Y tengo otro concepto por aquí que son imaginarios socioculturales, lo que hablábamos de pronto que esos imaginarios son los acuerdos a los que nosotros llegamos como comunidad, las normas también que se rigen en una comunidad para funcionar como comunidad, ¿sí? Entonces también hay un autor que se llama Cornelius Castoriadis, que también pues tengo el texto para que ustedes lo analicen, lo revisen y le vayamos dando esa misma estructura a nuestro marco teórico conceptual. Bueno, aparte de estos, queridos profes, ¿qué conceptos ustedes están trabajando? Algunos me mencionaban en los proyectos educación, etnoeducación, educación propia. ¿Qué tienen ustedes? Por favor, quisiera escucharlos para saber qué más podríamos allí agregarle. Quisiera escucharlos a ustedes, a ver qué me comentan, si tenemos algún otro concepto para esa creación de nuestro marco teórico conceptual, porque ya ustedes lo tienen, ¿cierto? Ya tienen toda la idea de ello. Entonces, quisiera escucharlos a ustedes, a ver qué otra temática podríamos proponer. Hola, ¿sí me están escuchando, chicos? Es que no. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, Hola, Jaime. ¿Cómo está? Buenas tardes. Yo lamentablemente el día sábado no pude asistir ahí por problemas Cierto. personales, Ajá. pero estaba mi compañera Joana, que estamos trabajando lo que es el proyecto aplicado entre los puestos. No sé si ya le comentó de nuestro proyecto de la vivienda tradicional agua. Ah, sí, tú Entonces, estás sí, ella me dice, trabajando con Kevin y con Ingrid, ¿cierto? sí, con ellos, ajá. Ya, ajá. Cuéntame un poquito, Jaime, ¿qué conceptos ustedes están trabajando o qué podríamos aportar? Eh, los, los conceptos que estamos trabajando son los aspectos pedagógicos, como la forma de enseñar por medio de la vivienda tradicional aguada, sobre los materiales, modelos de construcción. Ajá. Verano, Jaime, todo eso podríamos llevarlo también por la parte del territorio, ¿sí? Entonces sería otro concepto que sería bien importante pues mencionarlo porque eso es lo que
lo que rodea, ¿no?, a su proyecto. Por ejemplo, que el material para la construcción de la vivienda propia es sacado del mismo territorio y qué es lo que significa para, por ejemplo, para los aguas esta parte, ¿sí? Y darla a conocer, pues, por supuesto, con su trabajo ya sistematizado a otras personas que estén fuera del territorio, ¿sí? ¿Qué otro concepto pedagógico están trabajando? También diría lo propio, ¿no? Porque, pues, como usted dice, los materiales son del territorio, son materiales propios, ¿no? Que se utilizan en la zona. Exacto, ajá, exacto. Entonces, justamente la actividad 2 del curso de educación intercultural, etnoeducación y educación propia, está de la mano con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos preguntan a nosotros que hagamos un análisis, un ensayo analítico sobre cuál es la diferencia entre esa etnoeducación, entre la educación propia y la educación intercultural. Entonces, pues sabemos nosotros con los textos que hemos revisado, hemos analizado, que la etnoeducación como tal ya es una política pública, ¿sí? Es como se llama la educación propia, por así decirlo, desde el Ministerio de Educación, ¿sí? Desde el Estado, por ejemplo. Entonces, la etnoeducación es el nombre que se le pone a esa educación propia para trabajarla de manera más académica, ¿sí? La educación eh, propia es justamente la que todos tenemos en cada una de las comunidades, ¿no? Cuando crecemos en los hogares, no nos enseñan pues que eso se llama etnoeducación, sino que, por ejemplo, el saber que nosotros nos curamos el dolor de estómago con una planta, entonces eso ya es una educación propia, es justamente lo propio de cada comunidad, ¿sí? Y entonces ahora ya para ir a la educación intercultural, ese término ya es un término más académico. ¿Por qué? Porque ese término nace ya hablábamos desde la Constitución de 1991, cuando ya se menciona, ya se decreta que Colombia es una nación multicultural y pluricultural. Entonces, por eso es que la educación se transversaliza en ese momento y entonces en todas las instituciones educativas se debe enseñar la interculturalidad que se tiene de las comunidades, ¿sí? Por ejemplo, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, todo lo que los DBA hemos visto, se encaminan, pero justamente dentro de esa educación intercultural. Entonces podemos decir resumidamente, la etnoeducación y la educación intercultural son términos un poco más académicos que se les llama así de manera general para contextualizar pues a las personas que están justamente, ¿cómo puedo decir?, aplicando esa educación propia, ¿sí? Para lo que nosotros estamos eh, haciendo este proceso académico como etnoeducadores es justamente para saber qué tanto de esos saberes de la educación propia con la que crecimos podemos llevarla a la academia y podemos enseñarla y podemos tomarla como de herramienta para hacer alguna de estas cosas, ¿sí? Llámese eh, medicina tradicional, llámese vivienda propia, llámese el baile o el uso de la marimba que ustedes también mencionaban, mitos y leyendas también, que también estaba en Ejido, tanto en Ejido como en Diviso, todo lo de la minería tradicional que también se está trabajando en uno de los proyectos. Entonces la idea es que llevemos todos estos, que tomemos, mejor dicho, de esa educación propia que nosotros hemos tenido dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro territorio, para hacerlo una herramienta de enseñanza. Sí, justamente eso es lo que nosotros vamos a hacer en ese proyecto aplicado, ¿cierto? Perdónenme un ratito, sí, una estrategia pedagógica o un plan de aula o una propuesta pedagógica justamente para llevar esa temática a la enseñanza de la etnoeducación, ¿sí? Entonces, a eso va regida la actividad 2 cuando pregunta que debemos hacer un ensayo analítico de esas 3 educaciones que se proponen en el curso. ¿Listo? Igual
De igual manera, en el módulo también está explicadito cada uno de esos pasos para que nosotros nos guiemos en ello para continuar con esa actividad, para avanzar con ello. Y es igual, vamos a hacer otros IPAs para que también profundicemos otro poquito si ustedes tienen alguna otra pregunta, ¿vale? Entonces, con respecto a estos conceptos que estamos presentando, hay varios que ustedes tienen, pero debemos diferenciar muy bien cuáles son los conceptos que son para el marco teórico conceptual y cuáles son los conceptos metodológicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo escuché que en alguno de sus proyectos ustedes tenían el concepto de investigación, teniendo en cuenta que nuestro proyecto, todos tenemos un proyecto aplicado que está dentro de la investigación, acción educativa. ¿Sí? Entonces, con esa investigación, acción educativa es un concepto que se crea, ustedes tenían investigación o investigar como concepto. Ese concepto lo vamos a trabajar nosotros desde la metodología, desde lo metodológico, que justamente lo está trabajando el profe Jaime y también el profe Carlos. ¿Sí? Entonces, centrémonos nosotros en el marco teórico con los conceptos que van a hablar justamente de nuestro territorio y van a darle esa basecita que todos los proyectos tienen para sostenerlo, para sustentarlo. ¿Sí? Nosotros tenemos el conocimiento, la idea es basarse en los teóricos que han hablado un poquito sobre esos términos y charladito, escribir con ellos qué es lo que ellos escriben, qué es lo que nosotros interpretamos con respecto a ello. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? ¿O vamos quedando claritos hasta aquí? Cuéntenmelo, por favor. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuemos. Bueno, esto con respecto al curso de Etnoeducación, ¿listo? Ahora sí vámonos al curso de Movimientos Sociales en Colombia. De eso, nosotros profundizamos un poquito en las líneas de tiempo, ¿sí? Cada uno de ustedes realizó su línea de tiempo con respecto a lo que leímos, pero también a los movimientos que tenemos nosotros mucho más presentes. Entonces, para esto, venga, les voy a presentar una diapositiva por aquí. Esta es una presentación que habíamos preparado para la tutoría, solamente que no alcanzamos a socializarla. Espérenme, ya les presento, por favor. Listo. Entonces, a ver si descargo este videito para que lo miremos nosotros ya justamente en el territorio, ¿vale? Ahorita en Ejido y después en Diviso. Bueno, ¿qué pasa con estos movimientos sociales en Colombia? ¿Cuál es la influencia que tienen estos movimientos sociales? ¿Sí? Entonces dice, como podemos ver, son una expresión organizada de la sociedad civil sin que la agoten, pues en ella también están, entre otros, los grupos económicos, las asociaciones religiosas y los individuos. Por movimientos sociales entendemos aquellas acciones sociales colectivas permanentes que se oponen a exclusiones, desigualdades e injusticias que tienden a ser propositivos y presentan en contextos socioespaciales y temporales específicos. Entonces, me remito nuevamente a la Constitución política. Ustedes saben que desde la Constitución antigua, que era la de 1886, no había esa libertad, digámoslo así, para exponer cuáles eran los desagrados que teníamos, ¿no? Pues como sociedad, cuando mirábamos desigualdades, cuando mirábamos esclavitudes, cuando mirábamos pues todas las injusticias que se pueden presentar, ¿sí? Pero entonces surge la Constitución en 1991 y entonces empiezan a surgir muchos más movimientos, sean estudiantiles, sean sociales, sean
bueno, laborales también, porque justamente eso es lo que se pretende en un movimiento social, ¿sí? Hacer valer los derechos, hacer valer los deberes que tenemos como ciudadanos. Entonces, surgen entonces aquí todas todo lo que nosotros hemos como vivido siempre, como esa discriminación, como el racismo, como el acceso limitado a los servicios públicos, ¿sí? Sabemos que en muchas partes aún todavía no tenemos un acueducto, por ejemplo, que eso es como un derecho humano, ¿sí? Bueno, las desigualdades que hay también con respecto a la salud, que porque pues unos sí tienen unas prioridades con ello y otros no tanto. Entonces, así van surgiendo estos movimientos, justamente eh, los conflictos que tenemos con la autoridad, las autoridades locales o la corrupción en sí, ¿sí? Entonces, para esto es que nosotros también estamos trabajando un proyecto de investigación porque sabemos que hay una problemática. Nosotros ya encontramos esa problemática, sabemos que podemos aportarle un granito de arena con nuestra investigación, buscándole unas soluciones, ¿sí? Tratando de buscar unas soluciones a estas problemáticas. Entonces, la idea también es que dentro de la justificación nosotros podamos explicarlo muy detenidamente, de manera muy organizada, para qué nosotros estamos realizando esa investigación, ¿sí? Para qué nosotros nos vamos a meter en ese problemita, pues, porque debemos darle, como les digo, un granito de arena y aportarle a esa parte. ¿Listo? Entonces, para esto son también los movimientos sociales. Bueno, luego los miraríamos un poquito más detenidamente, más específicos. Las influencias, aquí podemos ver las influencias que tiene. Listo, aquí está. Entonces dicen, el acto simbólico es un sistema de narraciones que pretende crear nuevos registros culturales, explicaciones y prescripciones de cómo determinados conflictos son expresados socialmente. Hay ámbitos en el ámbito simbólico, en el ámbito interactivo, porque un actor político que incide en el conflicto social y pretende cambiar la correlación de fuerzas existente en ámbito concreto del conflicto. Nosotros tenemos en cada una de nuestras comunidades líderes, ¿cierto? Bueno, a alguien le surge una idea de trabajar por algo, por un ideal, y entonces buscan un líder que pueda eh, socializar ante el Estado o ante la comunidad primero cuál es la problemática y cuáles son las soluciones también que pueden presentarse, ¿sí? Ámbito institucional, porque incide e impacta en transformado o tensionado los espacios que regulan y canalizan las conductas de los actores a través de acciones no convencionales y contenciosas. Entonces, nosotros buscamos que esas instituciones que sean de salud o que sean educativas, ¿sí? O que sean económicas, también trabajen con los mismos derechos y de una forma equitativa, ¿sí? Entonces, miren que todo eso se va relacionando con esa justificación que nosotros vamos a buscar para presentar en nuestro proyecto de investigación, ¿sí? Y tenemos un ámbito sustantivo, dice, porque es un instrumento de cambio de realidad, ¿sí? Lo que queremos justamente con eso es una transformación, ¿sí? Lo que se quiere desde la etnoeducación, desde su licenciatura, es una transformación. Entonces vamos a irla buscando por estos lados. Bueno, esa es una línea de tiempo de los principales avances de los movimientos sociales afrodescendientes. Ustedes habían mencionado algunos, todos estuvieron muy bien con respecto a las lecturas. Sin embargo, pues aquí también hay algunos otros que de pronto es viable mencionarlos, ¿sí? La llegada de los africanos a América, las primeras fugas de esclavos, la formación de palenques, el reconocimiento del palenque de San Basilio como pueblo libre. Entonces, todo esto ustedes lo han visto en los distintos cursos, por ejemplo, desde la legislación también, ¿cierto? Que pues ha ido embarcando pues cada uno de los movimientos sociales y de sobre todo pues como de los aspectos que han pasado en la historia,
¿sí? Entonces de eso se trata esa línea de tiempo. Todos la hicieron, pues a todos se les retroalimentó. Algunas organizaciones indígenas, bueno, eso también lo miraremos un poquito más detenido en la próxima tutoría. Bueno, hablar un poquito más específico de los pueblos indígenas, de las lenguas nativas, de los resguardos, los ejemplos de movimientos sociales en Colombia, lo que habíamos mencionado hace un momento, en contra del racismo, de la comunidad LGTBI, de los obreros, de las feministas, en favor de la reforma de la pensión, por los derechos humanos, por las víctimas del conflicto, de defensas de los grupos aborígenes, los movimientos estudiantiles. Pero entonces nosotros lo encaminamos un poquito más a la educación. ¿Por qué? Porque sabemos que desde las comunidades lo que se busca es como ese equilibrio que haya entre la naturaleza y el mundo espiritual, ¿cierto? Para desde allí construir unas prácticas de vida, ¿sí? Que todos ustedes ya lo saben muy bien, lo manejan muy bien. Lo que nos hace falta solamente es llevarlo a sistematizar para que otros puedan conocerlo, ¿sí? La relación con los ancestros, los mayores, las prácticas son colectivas, que no son individualistas, que se busca siempre el equilibrio con la naturaleza, que se busca siempre el respeto por el territorio. ¿Listo? Entonces, a partir de todo esto que estamos aquí mencionándoles, es que nosotros podemos justificar esa investigación que ustedes tienen. Bueno, entonces ustedes me dirán si hay alguna pregunta por aquí. Hay una actividad número 2 del curso de movimientos sociales. Espérenme, yo la presento aquí, la tenía por aquí. Esta es. Vamos a leerla un poquito para ver. Esta es. Bueno, tenemos aquí la guía. Vamos a un poquito más grande. Bueno, dice, el estudiante analizará de manera crítica, creativa y propositiva la metodología propuesta para el aprendizaje en el contexto de la acción colectiva en el país. ¿En qué consiste la actividad? Realizar lectura comprensiva y crítica de las lecturas de la unidad 1. Ver enlaces de las lecturas en el entorno de aprendizaje, eso ya lo tenemos en el sílabo, ¿cierto? Entonces dice, el grupo colaborativo estructura un contexto histórico de un movimiento social colombiano específico, ¿sí? Entonces vamos a tomar uno de los que nosotros ya tomamos para hacer esa línea de tiempo, vamos a hacer un poquito más específicos y vamos a profundizar en ese movimiento social que ustedes elijan, analizando en profundidad sus orígenes, la evolución, los logros y los desafíos. Entonces, ¿qué debe tener el texto? Portada, bueno, eso ya lo sabemos, introducción, unas pautas orientativas del contexto histórico, podemos saber desde dónde viene y si lo vamos a trabajar, por ejemplo, con respecto a los afro, entonces cómo está llevado todo lo de desde que llegaron, pues, por ejemplo, los españoles a América, ¿sí? Cómo empezó toda esa esclavitud, cómo siguió manejándose esa parte, la evolución que tuvo, los logros que ellos tuvieron, pero también los desafíos que nosotros como comunidad ya tuvimos frente a ello. ¿Listo? Y bueno, finalmente las referencias bibliográficas consultadas de acuerdo a las normas APA. Vamos organizando eso, todos los trabajos con respecto a las normas APA, porque ustedes saben que ese proyecto ahorita, para inscribirlo, debe estar totalmente estructurado con esas normas. ¿Listo? Eso, chicos. Entonces, aquí ya cada uno lee su rúbrica de evaluación y pues ya revisan detenidamente. Ustedes me dirán, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a eso? ¿Algo que aclarar? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud?
Por favor, pregunten. Kevin. Hola, buenas tardes, profe. Hola, Kevin, qué gusto saludarlo. El gusto es mío, profe. Cuéntanos, Kevin. Profe, pues como usted ya sabe, yo no puedo asistir por el momento a los presenciales, tal vez hacerme los dos últimos. Estaba revisando la rúbrica en relación de la actividad 2, ¿no? Ajá. Cuando hablamos de movimientos sociales, podemos enfocarnos en un movimiento social indígena o un movimiento social debe ser. No, en cualquier movimiento social, en cualquiera de ellos. Ustedes tienen la libertad para elegir esa parte. Pero, o sea, el movimiento social tiene, o sea, algo que ha marcado la historia de Colombia o nos enfocamos en el contexto en el que vive. Pues definitivamente los movimientos han marcado, ¿no? La historia, así sea de algunas personas, han marcado. Pero como le digo, Kevin, si lo podemos hacer desde el origen, porque pues para todos ha sido importante, incluso algunos derechos que se han luchado los indígenas o los afro han contribuido también para las demás personas, ¿sí? Para los mestizos, entonces también tiene mucha relevancia ahí. Entonces, por eso les digo, ustedes tienen la libertad para elegir la temática desde pues que sea pues un movimiento que se haya movilizado y que haya transformado de alguna forma la sociedad. Ah, claro, Uh-huh. comprendo. Bueno, Kevin, gracias por su pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más por aquí que desee preguntar, que tenga alguna duda? ¿Queda claro, mis queridos profes? ¿Quedan claras esas dos actividades? Sí, profe, ya, ¿Sí, Jaime? sí, lo que toca hacer ya, está Ah, bueno. entendido. Ah, Muchas bien, gracias. bien. Listo. Igual ustedes saben que aún tenemos un tiempito, vamos avanzando si ustedes quieren en las lecturas. Y ahorita que ya tenemos, pues en este fin de semana en Ejido y el próximo en Diviso, vamos aclarando también esa parte para que ya vaya quedando esa actividad. La idea, como les digo, es que hagamos la actividad, pero también que esa actividad vaya nutriendo nuestro proyecto aplicado, ¿sí? Que no solamente sea pues una actividad aparte, sino que lo pensemos ya para el proyecto, ¿sí? Porque ese es el resultado que vamos a tener finalmente que socializar. Bueno, listo, listo, listo para todos. Yo le quiero, o sea, como comentar el tema que había pensado como poner en la actividad Listo, acerca Kevin. del aporte que hicieron los indígenas en la Uh-huh. Constitución de 1991. ¿Eso estaría bien? Sí, claro, buenísimo, buenísimo ese tema. Sí, porque creo que uno como de tres líderes que hubieron, pues fue como Lorenzo Muelas Hurtado, Uh-huh. Alfonso Peña Chepe y no recuerdo el otro, pero creo que podría investigar más y pues ponerlo en la actividad. Listo, Kevin, sí, de una. Ven, menciónamelos por favor otra vez para tenerlos en cuenta. Lorenzo Muelas Hurtado Ajá, y Rojas, Alfonso Peña Chepe creo que era, sí. listo. Así yo también investigo otro poquito y aporto también a esa investigación. Bueno, entonces Bueno, sí estaría gracias, bien ese Kevin. tema. Sí, sí, muy bien. Sí, la verdad, muy bien. Y gracias por compartirlo. ¿Alguien más que nos dé algún aporte que ya haya pensado en el movimiento social? O vamos buscando, vamos avanzando en las lecturas, ¿sí? Y cualquier aporte que tengan también, por favor, coméntenmelo, cualquier inquietud, también ustedes saben que ahí estamos los tutores también para aportar y para apoyar con cualquiera de las respuestas que tengamos. Bueno, entonces, no siendo más,
Muchas gracias nuevamente por haber estado aquí, por conectarse y vamos a ir, como les digo, como vamos a ir avanzando, vamos a hacer CIPAS un poquito más personalizado con cada grupo para que vayamos revisando cómo va quedando estructurado su trabajo y si tenemos pues también que hacer algunas correcciones, las vayamos haciendo de una vez. ¿Listo? Entonces vayamos avanzando y yo creería que el jueves nos podemos reunir con algún grupo que ya tenga avanzado en su proyecto para que vayamos socializando y vamos corrigiendo de una vez lo que tengamos listo. ¿Listo? Entonces yo espero que ustedes me escriban pues alguno de los grupos que ya tengan listico, que ya vayan avanzando para que también nos reunamos y justamente vayamos revisando esa parte. Bueno, entonces chicos, nuevamente muchas gracias por estar aquí y ya pues nos estamos encontrando. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a Gracias por ustedes. Chao, que estén Gracias, bien. profe. Con gusto, que estén bien. Chao.